Muy buenas tardes. Hoy vamos a analizar la clasificación de las normas jurídicas y dentro de estos criterios para clasificar podemos resumir estos de los más importantes: del sistema al que pertenecen, de sus fuentes, de su ámbito, de su jerarquía, de sus sanciones, de su cualidad, de sus relaciones y complementos y también de sus relaciones con la voluntad de los particulares. Comencemos desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Esto es muy sencillo, tenemos tres derivaciones. Una son las nacionales, donde entra obviamente un ejemplo claro es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las extranjeras, que son qué mandatos hay en estas derivadas de otros países, como nos pone la autora María del Carmen Ayala Escorza, el artículo 1 de la Constitución actual, donde los tratados firmados en el 2011 ya tienen una vigencia desde el primer artículo y en otros más, que ha hecho que México, al celebrar y signar estos tratados internacionales, se vea sometido a la observancia de estos. Y por último tenemos dentro del sistema, tenemos a las uniformes, que son aquellas internacionales que son vigentes en dos o más países y que rigen la convivencia entre países. Desde el punto de vista de sus fuentes, esto es muy sencillo, tenemos las escritas y las no escritas. Las escritas pueden ser cualquier ley, norma, la misma Constitución, y las no escritas son aquellas del derecho consuetudinario que vamos adoptando durante la vida jurídica de nuestro país. Desde el punto de vista de su ámbito, y aquí se van a subclasificar muchos ámbitos, pero podemos decir que dentro del ámbito lo más principal es las leyes generales, que son las que rigen a la nación. Ponemos otra vez el ejemplo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también puede ser el Código Civil Federal o el Código Penal, que próximamente será vigente para todo el país. Después vienen las locales, que son las leyes que rigen a los estados, y por último las del bando municipal, que el ejemplo más concreto sería un bando de policía y buen gobierno. Desde su ámbito de temporalidad hay las de vigencia determinada, que son aquellas cuya vigencia o tiempo en el que se deberán de aplicar se encuentran establecidas de antemano. Un ejemplo es la ley de ingresos y egresos. Tiene un principio y un fin determinados, y después vienen las de vigencia indeterminada, que podrían ser, un ejemplo, las leyes del Código Civil, donde en realidad no tenemos ningún principio ni fin, sino que simplemente en el momento jurídico en que éstas se tienen que tomar en vigor, se toman. Un ejemplo, un juicio de usucapión. También tenemos la clasificación en el ámbito material de su validez, que aquí vienen las dos grandes ramas, ¿no? El derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho público hay que distinguir el interno del externo, es decir, el derecho público nacional y el derecho público internacional. Lo mismo sucede en el derecho privado, el del ámbito interno y el del ámbito externo, el derecho público nacional y el derecho privado nacional y el derecho privado internacional. El derecho interno encontramos el constitucional, que es el derecho de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el Estado norma las relaciones de las instituciones con las instituciones y de las instituciones o el gobierno con los particulares, y también de aquí se derivan unas hacia los de los particulares hacia otros particulares, que deriva en el derecho civil. Tenemos el derecho administrativo, que es el derecho público que se encarga de la administración pública. El derecho procesal, que es el que da las normas o reglas de cómo se debe de llevar un proceso judicial o un juicio, y de ahí viene el famoso debido proceso, que luego sirve para materia de amparo cuando esto es violentado. El derecho penal, que es la manera en que el Estado determina qué es lo lícito y qué es lo ilícito, y el derecho público externo o el internacional, que es aquel que rige la vida jurídica entre los países. Ya en el derecho privado la derivación es más sencilla, tenemos el derecho civil, el derecho familiar y el derecho mercantil, por tener algunos. En el civil
encontramos la relación de las personas, cómo las personas jurídicas se comportan entre ellas, quién es una persona física, quién es una persona moral. Encontramos también las cosas, donde vienen los derechos reales, los derechos testamentarios y el mismo derecho mercantil, donde donde se dan las relaciones comerciales entre los particulares, donde vienen también las obligaciones, quién es deudor, quién es acreedor y cómo se pueden celebrar ciertos contratos. Y también viene, por último, el derecho privado, internacional o externo, que es el que rige la relación entre dos personas extranjeras, no sé, como por ejemplo cuando te quitan un niño aquí en México y termina en Estados Unidos o en algún otro país, cómo podemos tener ciertas reglas jurídicas para regresar ese niño con su familia. Eso es lo que viene clasificado en el derecho particular, internacional o externo. Y ahora, por su ámbito personal de validez, que tenemos los generales abstractos que abarcan a toda una población en general, o los casos concretos o individualizados, que son aquellos que van con determinado tipo de personas, que obligan a ciertos sujetos y los determinan en una relación jurídica, como cuando dices, no sé, Juan Pérez cometió tal infracción, por lo tanto le toca tal multa, y no es como cuando dices, todo ciudadano mexicano, que eso sería el abstracto general, es depositario de estos derechos y obligaciones. Ya después vienen según su jerarquía, y aquí hay hasta una división que hace García Maínez, pero digamos la más general son las coordinadas, quiere decir las que dependen solo de ellas mismas, y las subordinadas. Una ley coordinada, otra vez nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las subordinadas serían todas aquellas que de esta dependen, los códigos y leyes. García Maínez habla en este extracto de normas constitucionales, que creo que no hay que abundar mucho en qué es una norma constitucional, nos referimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las ordinarias que aplican y desarrollan principios contenidos en las normas constitucionales. Después vienen las normas reglamentarias que desarrollan a las normas ordinarias, y después las normas individualizadas, que son aquellas que se dictan para en un caso concreto aplicarlas a él en los principios generales de las otras clases de normas. Y también una clásica generalización jerárquica son nuestras leyes federales, no sé, el Código Civil Federal, y las locales, que podría ser el Código Civil o la Constitución del Estado de Tlaxcala. Después venimos desde el punto de vista de su sanción, y son las leyes perfectas, aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de un acto jurídico que se ha vulnerado. Las perfectas, que son aquellas que no anulan el acto que vulneran por haberse consumado de un modo irreparable, como podría ser un asesinato. Ya no puedes resucitar al muerto y pues es totalmente irreparable. Las leyes menos perfectas, que son aquellas normas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca estos efectos jurídicos, pero que hacen al sujeto acreedor a un castigo. Por ejemplo, el tutor que se quiere casar con su tutorada, aparte de ser un acto bastante pervertido, tiende a ser ilícito en cierto momento, ¿no? Y por último, las leyes imperfectas, que son aquellas normas cuya infracción carece de una sanción, como podría ser en el derecho internacional. No puede sancionar a Estados Unidos cuando hace una barbaridad contra de México, ¿no? Sino nada más poner una carta de extrañamiento o las mismas recomendaciones de la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos. Y desde el punto de vista de su cualidad, tenemos las leyes que son positivas o permisivas, las que te permiten hacer ciertos actos jurídicos o que te dan un cierto parámetro de cómo comportarte, y las negativas o prohibitivas, que como su nombre lo dice, te cierran el camino y te prohíben hacer ciertos actos, ¿no? Ya después, desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, encontramos a las primarias, que no necesitan otras para lograr su finalidad, ya que se producen de la misma norma, también otra vez nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las secundarias,
que solo tienen sentido si se les relaciona con una norma primaria a la cual pertenecen, como pueden ser los códigos y leyes. De estas se derivan dentro de las secundarias algunos subtipos de normas que son las de iniciación o vigencia, que son las que te indican la fecha de inicio y de fin de una norma, la de la duración de vigencia, cuánto va a durar esta norma, de la extinción de vigencia, las que anulan la existencia de esta vigencia, las declarativas o explicativas, que son aquellas normas que tienen por fin explicar el significado correcto de otras normas, es decir, aquellas que son como una apostilla o una punta a la misma norma, y las permisivas, que son aquellas que establecen la exposición o relación con otras normas, es decir, que son las que nos permiten en ciertas cosas dentro de las otras normas. Las interpretativas, que dan pauta a una interpretación de una norma, se derivan del hecho de los preceptos jurídicos que son suficientemente claros, que no son suficientemente claros y que permiten conocer otro sentido, no solo con el que se les da al leerlas. Y las sancionadoras, que constituyen un grupo numeroso e importante, las cuales en el momento en el que debemos imponer esta norma no son cumplidas, es decir, las normas penales, que si no cumples esto te va a cargar el payaso. Esas son las sancionadoras. Y por último es las de relación con los particulares. Están las taxativas, que son aquellas que obligan abiertamente a algo, y las dispositivas, que son aquellas que no obligan y que dejan al sujeto con cierta voluntad de actuar ante ellas, y dentro de estas entran las interpretativas, que son aquellas de los vacíos legales que tú puedes interpretar o que interpretan también otras leyes dentro del mundo jurídico, y las supletivas, que son aquellas que aplican en ausencia de una regulación especial o determinada de un comportamiento o de una norma. Es decir, son aquellas que entran, digamos, a hacer el paro en ciertos momentos de los vacíos jurídicos, ¿no? Y estas vendrían a ser las formas de clasificar las normas jurídicas más comunes, que no se cierran en todos, sino que son las más de uso común, y son las maneras de clasificar nuestras normas jurídicas. Muchas gracias, espero que haya servido.